A ver. Vamos a comenzar. Ahí se inició la grabación. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. Lucre, una aclaración. Sí. Las clases prácticas van a ser todos los jueves en este horario. Van a quedar grabadas las clases por si alguien no puede asistir, para que la pueda ver en otro momento. Y bueno, no sé si tienen alguna duda ustedes, algo que nos quieran consultar. Si no, comenzamos con la clase de hoy. Bueno, si no hay dudas, recuerden que ayer comenzaron ustedes la unidad 1, ya estuvieron viendo una primera aproximación del tema, ¿sí? Empezamos con sucesiones. Recuerden que vimos la definición de sucesiones, que las sucesiones infinitas de números reales son funciones cuyo dominio es el conjunto de los naturales o enteros positivos. ¿Recuerdan cómo era la notación de las sucesiones? Que teníamos que escribir el término general o la ley de formación de los términos entre corchetes, ¿sí? Como vemos acá. Cuando nosotros tenemos ese símbolo, vamos a denotar una sucesión, estamos hablando de sucesiones, ¿sí? Siempre recuerden que nosotros escribimos, como tenemos que los números naturales es el dominio, vamos a poder denotar la sucesión entre corchetes y luego podemos numerar, ¿sí? Con el orden determinado los distintos términos de la sucesión. Estos puntitos suspensivos que tenemos acá indican que luego del n hay infinitos números más, ¿verdad? También podríamos realizar una representación gráfica en donde cada puntito iba a marcar un n, un ad sub n, ¿sí? El valor del dominio con su respectivo valor de a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, ¿sí? Y así indeterminadamente, ¿sí? Recuerden que este, bueno, es un ejemplo, una gráfica, pero también podía ser que tuviera otro comportamiento, ¿no? Ahora vamos a tratar de empezar a trabajar un poquito con las sucesiones, cómo nosotros podemos encontrar a partir de distintos términos de la sucesión, cómo armamos una ley de correspondencia. Luego vamos a analizar las convergencias y divergencias de las sucesiones. Así que vamos a tratar de trabajar un poquito con las actividades prácticas. ¿Sí? Cualquier consulta no nos van frenando, ¿sí, chicos? Mati, ¿querés que siga compartiendo? Yo te paso, no hay problema. No, déjame ¿Cómo? comparto yo. Vos andá mirando el chat por si hay alguien Dale, que plantea algo genial. por escrito. Chicos, nosotros preferimos que por ahí activen el micrófono y nos interrumpan. Así hacemos la clase más dinámica. Si bien vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes nos van haciendo en el chat, siempre es mejor hacerlo de manera oral. Les voy a compartir la pantalla si seguimos con las actividades. ¿Se está viendo ahí, Lucre, mi Perfecto, Mati. compu? Sí, sí, se ve bárbaro. Vamos a maximizar esto. Vamos con las actividades que tenemos en el material. La actividad 1 nos dice, escribe los 6 primeros términos de las siguientes sucesiones y luego represéntelas gráficamente. Veamos el inciso 1. Tenemos la sucesión dada por el término general 1 sobre raíz cuadrada de n. ¿Cuál sería el primer término de esa sucesión? A ver, ¿alguien me lo sabe 1. decir? El 1. 1. Uno. El segundo término, 1 sobre raíz de 2. perfecto. 1 sobre raíz cuadrada de 2. Si nosotros vamos viendo, ¿qué hacemos? Le asignamos a esa regla general cada uno de los primeros 6 números naturales. En primer lugar, le asignamos el 1, nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Al segundo término, vamos a mover esto para que no moleste,
le asignamos el 2, nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 2. Eso nos va a dar en el denominador 1,4142, un número así aproximado. 1 sobre ese 1,4142 nos da aproximadamente 0,71. Nosotros lo podemos dejar expresado como fracción, como observan acá, o lo podemos expresar como un número decimal. La idea de expresarlo como número decimal es que nos resulte más sencillo poder graficarlo. Bueno, continuamos. Vamos. El tercer término es n igual a 3, nos queda el a sub 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3, nos da aproximadamente 0,58. N igual a 4, el a sub 4 nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 4, que sería 1 sobre 2, nos da 0,5. Y así continuamos con el n igual a 5, nos da el a sub 5, 1 sobre raíz cuadrada de 5, 0,45, y el n igual a 6, nos queda un a sub 6 igual a 0,41. ¿Alguna duda hasta acá de cómo se obtuvieron esos primeros términos de la sucesión? No. Bueno, entonces, dijimos, los podemos expresar como raíz, como observamos en la parte superior, o también los podemos expresar como con números decimales. Lo importante siempre es que coloquen los puntos suspensivos, porque eso significa que es una sucesión, que continúa la cantidad de términos, son infinitos términos. Una pregunta, profe. Agregándole los puntos ya es suficiente, digamos, no hace falta después poner el término general de nuevo y los puntitos de nuevo. A ver, todo Por depende, ejemplo, qué sí, es lo que se les pida, porque nosotros a lo mejor en ok. un ejercicio le vamos a pedir cuáles son los 6, los 10 primeros términos de una sucesión, o a lo mejor le vamos a decir que ustedes encuentren ese enésimo término y les damos los términos, le hacemos el trabajo Ok, inverso. ok. Ustedes tienen que Pero prestar sí, atención a la consigna. sí, perdona, y Bien, no sé quién está preguntando, Gabriela, que independientemente, digamos, si vos quisieras poner después de los puntos suspensivos que tenías ahí, el término general, ahí por ejemplo una coma, 1 sobre raíz de n, coma, puntos suspensivos, tampoco estaría mal. Vos estás generalizando y estás nombrando el Ah, término general. ok. ¿Sí? Hay infinitos antes e infinitos después, ¿sí? No hay Perfecto. problema. Ujú. Gracias. Bueno, vamos al gráfico. Bueno, como ustedes ya vieron en el teórico, las sucesiones son una función a la cual nosotros le damos entrada, o sea, el dominio son los números naturales, y obtenemos una imagen que pertenece a los números reales. Esa función nos quedaría graficada de esta forma. Para cuando n vale 1, lo observamos en esta parte de la gráfica, nuestra sucesión adquiría también un valor de 1. Entonces el punto lo expresamos como 1,1 sobre raíz cuadrada de 1. Vamos al segundo término. Cuando el n vale 2, nuestro segundo término valía 0,71, nuestro a sub 2. Entonces lo graficamos y expresamos el punto de esta forma. Y así con cada uno de nuestros 6 primeros términos. A diferencia de las funciones que nosotros veíamos en análisis matemático 1 o en matemáticas 1, no es una función continua, sino que son puntos que después nos permitirían aproximar una gráfica, pero son puntos no continuos, o sea, sería una función discreta. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá?
Si no, vamos con el segundo ejercicio. El segundo inciso. El segundo inciso nos da el término general n al cuadrado más n. Tenemos que encontrar también los 6 primeros términos. A ver. ¿Cuál sería el primero? 2. 2. Perfecto. ¿Cómo lo obtenemos? Hacemos 1 al cuadrado, nos da 1. Más 1, 2. ¿Cuál sería el segundo término? 6. 6. Así es. Nos quedaría 2 al cuadrado, 4. Más 2, 6. El tercero, 12. 12. perfecto. Surge de hacer 3 al cuadrado, nos da 9 eso, más 3, 12. El cuarto, 20. 20. Hacemos 4 al cuadrado, 16, más 4, 20. El quinto, a ver, 30. el quinto 30 surge de hacer 5 al cuadrado, 25, más 5, 30. Y por último, el sexto, 42. así es, al cuadrado, más 6, nos da los 42. Vamos, bueno, escribimos la sucesión y vamos a la gráfica ahora. En este caso nos quedaría de esta forma. El primer término, o sea, cuando nosotros le asignamos al n el valor 1, nos quedaba 2. El segundo término asumía el valor de 6. El tercero 12. El cuarto 20. El quinto 30. Y el sexto 42. ¿Alguna duda con este inciso, chicos? No. Es sencillo, hasta acá son cuestiones sencillas. Así que bueno, avanzamos con la segunda actividad. La segunda actividad nos pide el trabajo inverso. Nos da una serie de términos de una sucesión, los primeros términos, y nos dice, busca la regla o ley de formación que exprese el término general A sub n de las siguientes sucesiones. Puede haber más de una respuesta correcta posible. Vamos con el primer inciso. El primer inciso nos da los primeros términos, que son 2, 4, 8, 16 y 32. ¿Alguien se da una idea de cómo podría ser nuestra ley? Ahí ¿No? n al cuadrado. 2 a la n. 2 a la n. Porque, a ver, ¿vos me podrías explicar Elevado. cuál fue la deducción o el razonamiento que hiciste? Y porque cuando reemplazara la n por 1 me iba a dar 2. Cuando hiciera 2 elevado a la 1, 2. 2 elevado a la 2, 4. Y así sucesivamente. Así es. Perfecto. Si nosotros estos mismos términos los podemos expresar de esta forma. El 2 es lo mismo que escribirlo 2 a la 1. El 4 es lo mismo que escribirlo 2 al cuadrado. El 8 lo podríamos escribir como 2 al cubo. El 16 como 2 elevado a la 4. Y así sucesivamente. Entonces nosotros observamos que siempre se repite el 2 en la base y lo que se va modificando es el exponente. El numerito que tenemos que está elevando al 2, ¿no? Entonces, podríamos escribir esta sucesión con la regla 2 elevado a la n. Muy bien. Una pregunta. Yo cuando puse a sub n igual a 2 elevado a la n, ¿eso iría entre llaves? Cuando lo escribimos entre llaves, nosotros estamos haciendo referencia a la sucesión. Está, en este caso, Ah, me cuando lo pedía la ley escribimos de de esta formación. forma, es el término enésimo.
¿Queda claro eso? Sí, muchas gracias. Se ve, mirá. Nosotros escribimos el 2 a la n entre las llaves para hacer referencia a la sucesión completa. Y después, cuando escribimos el término enésimo, lo colocamos sin las llaves. ¿Está claro? Bueno, vamos al segundo inciso. El inciso 2 nos da los siguientes términos. 1 sobre 3, 1 sobre 9, 1 sobre 27, 1 sobre 81 y 1 sobre 243. A ver, ¿alguien pudo resolver este ejercicio? 1 sobre 3 a la n. 1 sobre 3 a la n. Perfecto. ¿Qué observamos nosotros? Que en cada una de estas fracciones el numerador se mantiene constante. Entonces, el numerador de nuestro término enésimo va a ser una constante también, va a ser el número 1. Y por otro lado, en el denominador, observamos que se podría escribir de otra forma. Al igual que lo hicimos con el inciso 1, nosotros podríamos escribir el 3 como 3 elevado a la 1, el 9 como 3 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces observamos que lo que se va modificando es el exponente de nuestro denominador. Y así obtenemos cada uno de los términos de nuestra sucesión. Por lo tanto, llegamos al término enésimo que lo expresamos como 1 sobre 3 elevado a la n. ¿Alguna duda, chicos, con este ejercicio? No. No. Está bien. Perfecto. Vamos al siguiente. Bueno, el siguiente ejercicio nos da los primeros siguientes 6 términos. 2, 3 sobre 2, 4 sobre 3, 5 sobre 4, 6 sobre 5. ¿Qué deducción pueden hacer de estos términos? A ver. N más 1 sobre n. N más 1 sobre n. Vamos a ver. Nosotros si observamos el numerador, ¿qué observamos? Que en cada término nuestro numerador va creciendo en una unidad. Profe, perdón, le hago una consulta. Yo puse, igual pueden ser varias los resultados. Yo le puse n, a sub n igual a n sobre n menos 1. N sobre n menos 1. Pero si nosotros lo planteamos de esa forma, nuestro primer término, ¿cuál sería? Si vos reemplazás en esa regla que me estás diciendo, ¿cuál sería tu primer término de la sucesión? 1, sí, 1. 1. Y nosotros no lo tenemos acá el 1. Profe, ¿puede ser 1 sobre n más 1? 1 sobre n más 1. Sobre n más 1. Estamos en la misma. ¿Cuál sería el primer término? Si vos le asignás al n el valor 1. El 2. 1 sobre n. Y pero el 2 no No, pero iría. ahí tendríamos una constante en el numerador. Claro, sería constante. Claro. Así es. Tendríamos una Y acá el constante. numerador va cambiando. Perfecto. ¿Se entiende por qué no pueden ser esas reglas, no son válidas? Sí. ¿Y el Bueno, 2 tampoco se puede aplicar, profe? ¿cómo es la regla que me estás diciendo? Y el 2. En vez de que sea el 1, el 2. Porque como que tiene, está bien, tiene en común... Sí, pero es lo mismo, sería una constante. A ver, chicos, nosotros les damos en el ejercicio los Sí. 6 primeros términos. ¿Esto qué significa?
que en nuestra regla general de la sucesión, nosotros vamos a reemplazar al n por 1, por 2, por 3, por 4. Bueno, acá le estamos dando 5. Por 5. Sí. Debemos respetar siempre el orden. Entonces, al primer término, nosotros debemos reemplazar la n por 1. En la regla, recién veíamos una regla en la cual el primer término era el 1, entonces no era válida esa regla. Vamos a ver primero cuál sería una opción correcta y después analizamos otras alternativas, si les parece. Dijimos, en el numerador va creciendo siempre en una unidad y comienza en 2. Por lo tanto, vamos bien. Nosotros podríamos expresar el primer término como 1 más 1. El segundo término, ¿cómo lo podríamos expresar? 2 más 1, claro. 2 más 1. El tercero, 3 más 1. Entonces, en el numerador, el numerador podría ser expresado como n más 1. Y el denominador, nosotros en el primer término no lo vemos, pero hay un 1. El 2s es igual a escribirlo 2 sobre 1. Y así vemos que en los siguientes términos se va incrementando siempre en una unidad. Entonces lo podríamos dejar expresado como n. Esta sería una resolución válida. Si ustedes quieren plantear alguna otra, las analizamos y vemos si es válida o no. Como dice la actividad, puede haber más de una correcta. Profe, ahí el más 1 sería como una constante. El más 1 es una constante, ¿sí? Nosotros cuando a la sucesión le asignamos, o sea, al n le asignamos el valor 1, nos queda 1 más 1, 2. Dividido 1, cuando le estamos asignando el 1, nos queda 2 sobre 1, que es igual al primer término. Vamos al segundo término. Al n le asignamos el valor 2, que es lo que estamos viendo acá. Nos queda 2 más 1, 3. Y en el denominador, al n le asignamos el valor 2, nos queda 3 sobre 2, que es el segundo término de nuestra sucesión. Bien. El 1 es una constante. Nosotros lo que vamos a ir modificando es el valor de n que tenemos adelante de ese 1 y el valor de n que tenemos en el denominador. ¿Alguien lo resolvió de otra forma? No, yo no lo había resuelto esto. Yo tampoco. Bueno. No, yo lo resolví así como n más 1 sobre n. N más 1 sobre n, perfecto. Yo también lo hice igual. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no continuamos con el siguiente ejercicio. No, ninguna, profe. Perfecto. Lucre. A mí se me súper complica como darme cuenta. La actividad 2 se me re complicó, pero bueno, yo creo que es cuestión de práctica. Ya después lo voy Claro. agarrando. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer es, como nosotros lo expresamos acá, es ir viendo de qué forma se podría ir escribiendo ese mismo término, a lo mejor desglosando el número, viendo qué parte se puede hacer variable y qué parte constante. Claro. Después vamos a ver nosotros algunas sucesiones que tienen ciertas particularidades, a las cuales siempre se le va sumando un número al término anterior, o se lo va multiplicando por un determinado número. Pero bueno, hasta este momento ustedes tienen que tratar de deducirlo o razonarlo de esta forma. Bien. Bueno, perfecto. Lucre, ¿estás por ahí? Estoy acá. Recuerden acá, si querés comparto, Mati, no hay problema. Dale, dejo de compartir. Recuerden, chicos, que en esta primera actividad que ustedes hicieron, les pedía
que escriban los términos partiendo de la... a ver, perdón, que tengo abierto acá. Partiendo de la sucesión, ¿sí? No puedo hacer dos cosas a la vez, chicos, no sé si se dan cuenta. Les quiero compartir y no puedo. A ver ahí. ¿Se ve, Mati? Sí, ahora sí. Bien, a ver, espérate, vamos a... Bien, entonces, en la primera actividad les pedía, ¿sí? Voy a retomar esto como para hacer un breve cierre que nos va a venir bien para ahora. Cuando dice, la actividad 1 nos pedía, escribe los 6 primeros términos, partiendo de qué? Nos dan como dato una sucesión. ¿Sí? Ustedes cuando ven acá, escrito con llaves, nos están dando la sucesión. Ustedes desde la sucesión, ¿sí? Como está escrita, ¿pueden determinar, pueden saber el término general? Sí, que es lo que ustedes hicieron. El a sub n es igual a 1 sobre raíz de n, ¿sí? A partir de eso les pide que escriban los 6 primeros términos de la sucesión. Para encontrar cada uno de los términos, ¿qué es lo que hicieron? A ver, cuéntenme rápidamente en general. ¿Cómo encuentro el primer término? Y reemplazamos la n por el 1. Bien, y si Por yo la quiero el posición. término número 6, Reemplazo por el 6. reemplazo la n por el 6. Es decir, que el subíndice de la sub n me está indicando el orden que ocupa ese término en mi sucesión. ¿Sí? Fíjense que en esta actividad 2, que recién trabajaron con Matías, les dan los términos de la sucesión, pero ustedes acá no tienen la sucesión escrita. Entonces, ustedes buscan la ley de formación, digamos, el término general de esa sucesión y después les escriben como sucesión. ¿Sí? Este es el camino inverso. ¿Sí? Si ustedes preguntan, ¿hay una regla y una única solución? La respuesta es no, como dijo Matías recién. Puede haber otra regla que a ustedes se les hubiese ocurrido y que nos dé respuesta a estos términos, ¿sí? Entonces, fíjense las dos cosas que hicimos recién. Ahora vamos a estar trabajando, porque bueno, por una cuestión de tiempo, la actividad 3, 4 la van a hacer ustedes, son de aplicación. La 5 la vieron en el teórico y vamos a ir a la actividad 6, ¿sí? Fíjense que en la actividad 6... Perdón que estoy con mucha tos. Me está mostrando... A ver, chicos, ¿no me está mostrando esa filmina? Profe, una consulta. Ahí está, sí. Sí, escucho. La actividad 3, 4 y 5, yo ya le hice. ¿Cómo después le paso el resultado para saber si está bien? No hace falta. Ustedes recuerden que además, que si hay tiempo las charlamos si hay dudas. Si no, no hay problema porque van a tener todas las resoluciones de las actividades cargadas. Ah, listo. Y no tienen que enviar nada, es una cuestión para ustedes estudiar. Pero sí van a poder, antes de que cuando termine la unidad, van a tener las resoluciones de todas las actividades para que ustedes puedan controlar. De todo lo que nos lleguemos a ver, recuerden que ustedes tienen una clase menos de presencial y por ahí vemos temas un poquito más, no podemos llegar a ver todas las actividades, ¿sí? Vemos una y de ahí ustedes pues, tienen que resolver el resto, ¿sí? Pero si hay dudas, después lo vemos al finalizar la clase. Bueno, entonces, la primera parte estuvimos analizando sucesiones, términos general, los términos de la sucesión. Nosotros de las sucesiones vamos a analizar la convergencia de las sucesiones, ¿sí? ¿De qué manera, no? Vieron ayer ustedes en el teórico, que hicieron esta síntesis que tenemos acá, de qué manera nosotros analizamos si una sucesión es convergente o no lo es, o diverge. Utilizando la definición, digamos, cuando calculamos límites al término general a sub n, cuando n tiende a infinito, y nos da un valor L, un valor finito y determinado, decimos que esa sucesión converge y converge ese valor L. ¿Sí? ¿Qué sucedía si ese límite tendía a infinito? Es decir, no existe el límite. La sucesión diverge, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Esto lo vieron en el teórico ayer. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Luego vimos otro criterio para analizar la convergencia de las sucesiones. El otro criterio es, decíamos que toda sucesión que es monótona y que es acotada es convergente. Entonces, como nosotros cuando decimos que si una sucesión es monótona y es acotada es convergente, lo aseguramos,
nosotros tenemos que poder ver cuándo es monótona, qué significa que sea monótona, cuándo es monótona creciente o decreciente y qué significa que esté acotada, ¿sí? Entonces, para analizar si es monótona creciente, se tiene que cumplir lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo esto? Que para todo n que pertenece a los naturales, el a sub n tiene que ser menor o igual al a sub n más 1. ¿Qué es esto? Que se debe verificar que cada término tiene que ser menor o igual al siguiente. ¿Estamos hasta ahí? Para que sea monótona creciente. Sí. Para que sea monótona decreciente, tenemos que para todo n que pertenece a los naturales, el término, o sea, cada término, tiene que ser mayor o igual al siguiente. Al término siguiente, ¿sí? ¿Todos se dan cuenta que el a sub n más 1 es el término que le sigue al a sub n? Sí, profe. Bueno. Bien. Y Sí, luego sí. vamos a analizar, una vez que analicemos la monotonía de las sucesiones, vamos a analizar si está acotada. ¿Cómo analizo si una sucesión está acotada? Lo tiene que estar superior e inferiormente para que digamos que la sucesión está acotada. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que va a existir, que está acotada superiormente, que va a existir un valor m, que le llamamos m, ¿sí? Que se cumpla, que los términos sean menores o iguales a ese valor m que estamos diciendo, ¿sí? Va a ser la cota superior. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, es un número m que no va a superar a ningún término de la sucesión. Después, para decir que está acotada inferiormente la sucesión, vamos a decir que existe un número t tal que es superado por todos los términos de la sucesión. Entonces va a ser ese valor t la cota inferior de la sucesión. ¿Sí? Si tenemos un valor m y un valor t, es decir, decimos que la sucesión está acotada. Entonces, si es monótona, creciente o decreciente y está acotada, decimos que converge. ¿Estamos hasta ahí? Esto es un Profe, poco... Ahora lo... Sí, perdón. yo hago una duda. ¿Tiene que tener sí o sí ambas cotas para que esté acotada y se cumple el criterio? Claro, porque vos para decir que está acotada, ¿sí? Eso después lo vemos bien si querés en lo del teórico, pero vos cuando decís que una sucesión está acotada, lo tiene que hacer, o sea, tiene que estar acotada superior e inferiormente. Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si vos encontrás que tiene cota superior e inferior, decís que la sucesión está acotada. Claro, porque como sea en el ejercicio 7, yo le busqué la cota inferior, no le busqué la superior. Claro, hay que buscar las dos. Claro, sí, sí. Ah, listo, ya está. Bien. Porque hay que buscar las dos. Ahora vamos a analizar eso que estás preguntando y te vas a dar cuenta. Bueno, vamos a ir a las actividades prácticas. Esto era un breve repaso de lo que ustedes vieron ayer en el teórico, ¿sí? Es un breve repaso de eso. Ahora vamos a ir a las actividades prácticas para ver si esto queda claro o hay que revisar algún otro temita, ¿sí? Tengo una duda con respecto a la actividad 3. Bueno, terminamos, si te parece, la clase prevista para hoy y resolvemos las dudas de estas actividades, ¿sí? De las que quedaron pendientes, que es la 3 y la 4. ¿Te parece? Sí, genial. Bien, bárbaro. Pero haceme acordar. Háganos acordar. Para no irnos del tema, ya que estamos hablando de convergencia, ¿sí? de las sucesiones. Terminamos con esto y volvemos a las dudas, que no hay problema. Fíjense acá, chicos, esta actividad 6. ¿Qué nos pide la actividad 6? Nos dice, averigüe si cada sucesión, cuyo término general se especifica, es convergente o no, hallando el límite. ¿Qué nos da como dato, chicos? ¿Qué tengo como dato en los incisos? La ley de formación. La ley de formación. Si yo quisiera escribir la sucesión, ¿qué tengo que hacer? Entre llaves. Entre llaves, perfecto. Fíjense que me dice, averigua de estas 4 sucesiones si es convergente o no, hallando el límite. Entonces, ¿cómo lo vamos a averiguar? Calculando el límite. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuándo converge una sucesión?
calculando el límite. N tiende a infinito. Cuando n tiende, tomo límite, para cuando n tiende a infinito, ¿de quién? N. De la sub n, del término general, ¿y a Pero dónde tiene? A un número. Tiene Un que número tener un finito. número finito y determinado para que sea convergente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que demostrar acá. ¿Estamos? Entonces, vamos a analizar el primer término. ¿Cómo harían ustedes para ver si esta sucesión es convergente o no? Con este término general que nos dan como en el inciso como dato. Y le tomo límite cuando n tiene infinito. Perfecto, entonces el límite. ¿Sí? Fíjense, el límite para cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sub n. ¿Quién es la sub n? 4 menos 1 sobre n. Ese término general. ¿Sí? ¿A dónde tiende este límite? A un número finito, al 4. A un número finito. ¿Por qué? Porque el n está acá en el denominador. 1 sobre infinito en el límite, ¿a cuánto tiende? Ese. A 0. A 0. Entonces nos queda el límite para cuando n tiene infinito, ¿de quién? De 4, que es la misma constante. ¿Sí? Converge. Bien. Converge y converge. ¿Por qué converge? Porque va a un número, va a un punto, digamos. Tiene una cota, Tiende a digamos. ese valor finito y determinado 4. ¿Sí? Ah, Tiende ese valor, los términos de la sucesión tienden a asumir ese valor 4 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces decimos que como el límite existe y es igual a 4, la sucesión, fíjense cómo le escribimos acá, entre llaves, ¿sí? Cuando estoy hablando de sucesión, entre llaves. Converge a un L igual a 4. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entendió esto? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo consulta. hacemos? ¿Sí? El 4 sería la cota superior, puede ser, y 3 sería la cota inferior. Habría que ver de esta sucesión, ¿me decís? Para no... Sí, sí, de esta. Bien, habría que calcular el primer término, ¿sí? Habría que calcular los términos y habría que ver si es monótona, creciente o decreciente. Para vos poder decir si es afirmar, confirmar que es como vos estás diciendo, ¿se entiende? Sí, es monótona creciente y converge en 4. Todo eso vos lo tenés que comprobar, que lo vamos a hacer ahora en la actividad 7, ¿sí? En la actividad 7 vamos a hacer todo el análisis. En este, bueno, está planteado para que se haga la convergencia con el límite. Está perfecto que ustedes lo vayan analizando. Entonces ustedes ahí tendrían el primer término que es 4 menos 1 sería 3, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sería el segundo término? Cuatro menos un medio. ¿Cuánto daría? 3,5. 3,5. Bueno, ustedes pueden hacer esa comparación de un término con el otro y asumir más o menos hacia dónde va, digamos, la sucesión. Pero independientemente de eso, para saber si es monótona creciente o decreciente, tengo que comparar los términos generales, ¿sí? El A sub n con el A sub n más 1 o menos 1. Ahora vamos a ver cómo lo comparamos. ¿Sí? Y después también pueden ver si es acotada superior o inferiormente. ¿Sí? Bien. Eso es lo que dice la compañera, lo vamos a ver ahora en la próxima actividad. Vamos acá a este inciso 2. Fíjense, si ustedes tienen A sub n igual a 3n más 1 sobre n, ¿cómo calculamos el límite? Para saber si es convergente o no. Cuando n tiende a infinito, que te da un indeterminado. Bien, tomo el límite entonces para cuando n tiende a infinito de la sub n, que es 3n más 1 sobre n. ¿Sí? ¿Y qué me encuentro? ¿Qué sucede ahí? Que es infinito sobre infinito. Que cuando hago paso al límite me da infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? L'Hopital. L'Hopital. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo era la regla del L'Hopital? Deriva arriba, deriva abajo. Derivo el numerador sobre la derivada del denominador. ¿Sí? Entonces tomo límite para cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De una constante, 3.
Entonces, ¿a dónde tiende este límite? A 3. Bien. Entonces, esta Entonces sucesión... converge ¿Y converge a qué valor? a 3. A L igual a 3. ¿Sí? Chicos, ¿todos entienden cómo No. es el procedimiento? No, perfecto. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde volvemos? Yo tengo que volver a leer todo, o sea, pero bueno, más No o hay menos lo problema, voy pero entendiendo un poco. sí, pero vamos Entiendo, viendo... digamos, lo que es lo sí. general, pero bueno, obviamente me falta más lecturas y No, bueno, pero eso. independientemente de eso, ¿se entendió la actividad lo que hay que hacer o no? Sí, 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 Nosotros, sí. bien, porque es donde nosotros hay que trabajar, ¿sí? Para no seguir adelante, si nos quedamos en los temas anteriores no vamos a entender nada después. Recordemos que una de las formas nosotros analizamos de la sucesión, si es convergente o divergente. Eso es lo que vamos a analizar. Para saber eso, nosotros tenemos dos criterios que fueron los que vimos anteriormente, ¿sí? Que fue lo que vimos ahí en este cuadrito. Sí. Entonces, uno de los criterios tomando límites, que es lo que estamos haciendo ahora, porque esta actividad 6 plantea eso, ¿sí? ¿Podríamos haber hecho lo que hizo la compañera, que al ver por este otro criterio? Sí, tendríamos que llegar a lo mismo, pero estamos trabajando con el primer criterio para ir de a poquito acrecentando, digamos, de poquito incorporando nuevos conocimientos. Entonces, estamos trabajando con esta primera parte nada más. ¿Qué nos está pidiendo? Que nosotros veamos si es convergente o divergente de acuerdo al límite. Entonces, tomo el límite para cuando n tiende a infinito del a sub n. El a sub n va a depender de la sucesión, ¿sí? Es la ley de formación de los términos, es el término enésimo. Si me da ese límite, cuando calculo el límite, tiende a un valor finito y determinado, decimos que la sucesión converge a L, a ese valor que encontré acá. Pero si tiende a infinito, no existe el límite, decimos que esa sucesión diverge. Eso es lo que estamos analizando en estos incisos, ¿sí? Y ahora vamos a analizar este otro, porque recién analizamos, esperen que me falta uno, me parece. Analicemos este primero, ahora analizamos este segundo, ¿sí? Y ahora en este, ¿qué sucede? Nuevamente lo mismo, fíjense que el procedimiento es el mismo. Tomo límite para cuando n tiende a infinito del a sub n, en este caso es la raíz de n sobre la raíz de n más 1. ¿Y qué nos sucede acá? ¿Qué nos sucede acá, chicos? Infinito sobre infinito. Otra vez nos da infinito sobre infinito. Bueno, y si me da infinito sobre infinito, tengo una indeterminación. ¿Qué es lo Sí. que tengo que hacer? L'Hopital. L'Hopital, ¿sí? Entonces, fíjense, hago paso al límite, L'Hopital, ¿sí? ¿Y qué hago acá? Derivo, Simplifico. ¿sí? Derivo el Derivo numerador. arriba, derivo abajo. Sí. Muy bien. Y después, ¿qué hago? Extremos por medios puedo hacer, ¿sí? Entonces me queda 2 raíz de n sobre 2 raíz de n, y eso es igual a ¿qué? A 1. A 1. ¿Sí? A 1. Es lo que decía la compañera recién. Entonces, ¿qué sucede en este caso nuevamente? Converge. Converge. ¿Y converge a qué valor? A L igual 1. L igual a 1, ¿sí? Entonces, el límite existe y es igual a 1. Por lo tanto, la sucesión, la escribo el término general entre llaves, es convergente y converge a L igual a 1. ¿Sí? Vamos a esta actividad 4. ¿Qué sucede ahora? Acá cuando tomo límite me da infinito. No lo puedo arreglar, así que me queda divergente. O sea, tiende al infinito. Bueno, a ver, nosotros tomamos límite, ¿sí? Para cuando n tiende a infinito del término general, a sub n, ¿sí? Sí, Cuando hago paso el límite, ¿qué sucede? infinito. Tiende a infinito. Entonces, ¿qué podemos decir? Que diverge. Que el límite no existe, entonces la sucesión que estoy analizando es divergente. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda de esta actividad?
Recuerden, en esta actividad nos pedían que veamos si es convergente la sucesión por el medio, por el límite, ¿sí? Con ese criterio, tomando límite. Ustedes, si quisieran, podrían analizar tranquilamente lo mismo por el criterio de monótona y creciente, ¿sí? Si es monótona y es creciente, tiene que ser, va a ser convergente. Lo podrían hacer tranquilamente, les tendría que dar lo mismo, ¿está bien? Tendrían que llegar a lo mismo. Ahora vamos a trabajar justamente con ese otro criterio en la actividad 7, pero vamos a ver si alguien tiene alguna duda de cómo calculamos el límite, de cómo se realiza y cómo lo concluyo. ¿Alguien tiene alguna duda de esta actividad o de este tema? Yo tengo duda de No, cómo profe. se calcula el límite, pero tendría que repasar lo material. Pero a ver cuál Sí, es a la mí duda, también me pasa contame. lo mismo. Y no sé, o sea, cómo sacar el límite. ¿Cómo calcular el límite? Sí. Es exactamente igual que lo hacían en análisis matemático 1. Todo eso es de análisis matemático 1, ¿está bien? El cálculo límite, el paso al límite y la regla del hospital, todo lo vimos en análisis matemático 1. ¿Cuál es la diferencia acá? Que acá la letra, digamos, que va a cambiar es n. Cuando n tiende a infinito, antes era x, ¿sí? Pero porque acá estamos hablando de a sub n, ¿sí? Entonces n, quien tiende a infinito. Pero el cálculo del límite es exactamente igual y es como ustedes lo hacían en análisis matemático 1. Mi problema es particular porque yo análisis matemático 1 lo tuve hace un montón, yo estaba haciendo con el plan viejo. Por eso es que no me acuerdo mucho de todo esto del que es límite y todo, así que me voy a tener que poner a repasar full. Porque yo estaba con Claro, álgebra, porque pasar el esa plan nuevo, parte, sí. claro, la vi hace un montón. Pero bueno, es cuestión de ponerme, sentarme y ver esos temas de antes. Vos, claro, vas a tener que repasar de matemática 1 porque todo eso Ujú. es, digamos, tema que lo hemos visto en matemática 1, cómo hacer el cálculo Claro, del límite, cómo hacer paso al límite, claro, ¿sí? claro. Pero bueno, es cuestión de dedicarle tiempo. Seguro, eso seguro. Bueno, pero chicos, ¿hay alguna duda de cómo nosotros determinamos si es convergente o no la sucesión? No. ¿Por medio del límite? No, ¿Podemos profe. seguir? Sí. Bien. Fíjense esta actividad 7. Nos dice, representa gráficamente los 5 primeros términos de la sucesión, cuyo enésimo término es a sub n igual a 2n menos 1 sobre n más 3. Entonces, después nos pregunta, ¿es monótona creciente o decreciente? ¿Es acotada inferior y o superiormente? ¿Es convergente? ¿Cuándo va a ser, de acuerdo a lo que vimos en el repaso del teórico, cuándo va a ser convergente por medio de este criterio? Cuando esté acotada y sea monótona. Exactamente, tiene que ser monótona y tiene que estar acotada para que sea convergente, ¿sí? Ya vamos a ver cómo comprobamos cada una de las cuestiones, ¿sí? Pero es para que ustedes vayan pensando cuándo voy a decir que es convergente. Bueno, voy a decir que es convergente cuando sea monótona creciente y esté acotada inferior y superiormente, o cuando sea monótona creciente y esté acotada superior o inferiormente, ¿sí? Lo primero que nos dice representa gráficamente los primeros términos de la sucesión. Entonces, ¿cómo ustedes van a encontrar los términos de esa sucesión? ¿Cómo encuentro el primer término? Reemplazando la n. Es lo mismo que estuvimos aprendiendo recién, que estuvimos analizando, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la actividad 1. ¿Está bien? Reemplazo a la n por 1. 1 para encontrar el primer término. Bueno, 2 por 1 menos 1 sobre 1 más 3, ¿cuánto es? Un cuarto. Un cuarto. Entonces, el primer término va a ser un cuarto. ¿Sí? A ver si ustedes me calculan cuál es el segundo término y cómo lo calculamos. 3/5 es el segundo término. Reemplazo la n por 2. Reemplazo la n por 2. ¿Sí? Esto por ahí repetimos mucho, pero es para que ustedes vayan paso a paso de lo que ustedes van haciendo. ¿Sí?
Bueno, a ver cómo dijiste vos, 3/5. ¿Sí? Sí. Fíjense, chicos, que ustedes lo pueden escribir como decía Matías al principio, como decimal, o lo pueden escribir como fracción. ¿Sí? Es lo mismo si ustedes acá en vez de poner 0,25 lo dejan expresado como 1/4. ¿Está bien? Y acá el 0,60 como 3/5. ¿Está bien o no? Sí. Perfecto. Entonces, y acá el tercer término, ¿cuánto es? 5 5 sextos. sextos. 5 dividido 6, que es 0,83 periódico. ¿Sí? A ver. Yo acá tengo bien. Bueno, ¿cuántos términos nos pedían? Los 5 primeros términos. Después tenemos el cuarto término. 7 sobre Uno. 7, que es 1. Bien. El quinto término. 9 octavos. 9. 9 octavos. ¿Sí? Que es 1,125. Que es hasta donde tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que después le ponen los 3 puntitos suspensivos. Y ahora sí, como decía la compañera hace un rato, le pone también el término general, lo expresa, y también estos puntitos suspensivos, que hay infinitos términos más, ¿verdad? Entonces, tenemos expresada la sucesión con los primeros 5 términos, nombrando el término general, nos está pidiendo que hagamos la representación gráfica. ¿Qué es lo que harían ustedes ahora? ¿Cómo marco esos valores o cómo grafico? En el eje cartesiano, Bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Díganme ustedes el punto que voy a graficar. y son puntos en el plano, sería en las Para observadas 1, un N, cuarto. Muy bien, para el n igual a 1 Para un, voy a tener un cuarto, que es el a sub 1. ¿Está bien o no? pa- ¿Se dan cuenta que el a sub 1 es igual a decir a sub 1 igual a 0,25? ¿Está bien? Entonces, para un 1, para el n igual a 1, el a sub 1 es un cuarto. Para el n igual a 2, el a sub 2 es 3/5. 3/5, 0,60. ¿Sí? Para el n igual a 3 es 5 0,83 sextos. o 5 sextos. Para el n igual a 4 es 1. 1. Y para el n igual a 5 es 9 octavos. 1,125. Exacto. ¿Se dan cuenta cómo graficamos? Vamos a tener n y acá graficamos f de n, es decir, la asignación que es el 1 sería n igual a 1, el a sub 1. El n igual a 2, el a sub 2, ¿sí? Con los respectivos valores que nosotros encontramos porque tenemos cómo formar los términos de la sucesión. ¿Sí? ¿Se entiende cómo graficamos? Sí. Y recuerden que el dominio es en los números naturales, por eso son puntos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿Se comprende? La forma en que se expresa, cómo calculo los términos, eso es lo principal de que ustedes tienen que entender. Cómo encuentro los términos. Sí, Una escucho. consulta. Acá cuando escribiste la sucesión, luego los términos y luego de nuevo como la ley de formación, ¿eso siempre sí o sí va escrito así? Podrías no ponerlo como lo hicimos al principio, ¿sí? En este caso se pone la ley de formación, que es el término enésimo, y después tenés los infinitos números con los signos, con los 3 puntos suspensivos. ¿Se Bien. entiende? Porque vos, este es como tu término a sub n, ¿se entiende? Sí, Pero vos podrías poner, escribir al lado, si quisieras, el a sub n más 1, o al lado para la izquierda el a sub n menos 1, bien. generalizándolos. No habría problema de cuántos términos vos querés escribir. Pero con la ley de Claro, formación vos ya sabes que te da la formación de estos términos. bien. Pero al resolver un ejercicio, por ejemplo, si yo pusiera los términos y Sí. luego no pusiera la n, ¿no pasa nada? No, lo que no te tenés que olvidar son de los 3 puntos suspensivos al final. Bien, ¿Sí? Porque vos ya estás escribiendo dentro de la llave tu ley de formación. bien, Además que ahí estás bien, bien. diciendo tu Sí, sucesión. Chicos, ¿Bien? ¿se Sí. entiende por qué el dominio de esta sucesión son números
naturales, ¿por qué es el 1, el 2, el 3? Sí, porque estamos hablando de términos. Porque es la posición en la que se encuentra. Claro, es la posición de cada uno de los términos. Entonces, no podemos tener una posición que sea 0,5 o 1,5. La posición va a ser siempre un número natural. ¿Estamos? Disculpa, Lucre. No, si no hay ¿tenés que problema, ver? Mati, vos todas las veces que quieras decir algo, no hay problema. Bueno. ¿No hay consultas en el chat, Mati? No. Lo único que planteaban los chicos es que algunos conceptos de matemática 1 no los tienen muy frescos, entonces, bueno, se le presentan algunas dudas o inconvenientes con esas cuestiones. Pero eso van a tener que recurrir a esos materiales, repasarlos, porque como hemos estado viendo, aplicamos lo que es límite, aplicamos lo que son reglas de derivación, lógica y tal. Entonces hay mucho conocimiento de análisis 1 que ustedes deberían ya manejar. Y ahora vamos a ver nuevamente con esta actividad el límite, así que vamos a tratar de hacer como un pasito menos, o lo vamos a explicar bien como para ver si ustedes pueden ya ir retomando esos conceptos, ¿sí? Para que se entienda. Profe Matías, ¿puede, por favor, explicarme bien por qué el dominio son naturales? ¿Lo puede repetir? El dominio, lo que nosotros ahí observamos como el 1, el 2, el 3, que son los valores de entrada, son las posiciones de los términos en la sucesión. Entonces, la posición del primer término es el 1, la posición 2, la posición 3, es el lugar que ocupa cada uno de esos términos dentro de la sucesión. Claro, y siempre debe ser un número así, entero, número real, concreto, no puede ser un decimal o un menos uno. Claro, es un número natural, un número entero positivo. Porque además recuerden, perdón, que por definición, en las sucesiones, el dominio son números naturales. Que cada uno de esos números, como dice Matías, les va a dar el orden que ocupa ese número en la sucesión. ¿Sí? Pero recuerden que por definición, ¿de dónde va? Desde los naturales a los reales. Pero el dominio son los naturales, los números naturales, enteros positivos. Claro, y es por esa misma razón que después graficamos puntos y no líneas como hacíamos en Matemáticas 1 con las funciones. Por ejemplo, no podría ser 1,5 porque ya sería racional, ¿no es cierto? No podría ser 1,5 porque 1,5 es parte de los números naturales. No, es un número racional. Y acá recordemos eso, el dominio son los números naturales. Entonces el conjunto de partida van a ser los números naturales. Entonces no podría ser ni 1,1, ni 1,2, ni 0,3, ni... ¿Se entiende? Distinto es el valor que asume a sub n, ¿no? Que esto ya vimos que puede asumir cualquier valor. Pero acá, esto es lo que estamos analizando, dominio. El dominio es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Algunos autores incluyen el 0. Nosotros trabajamos desde el 1. ¿Sí? Son Claro, los enteros profe, positivos. porque designa posición. Exacto. Cada número te va a decir, si yo quiero saber el quinto término, reemplazo la n por 5, eso me está diciendo. Si yo quiero conocer el término 20, ¿hace falta que calcule los 20 primeros términos? No, puedo calcular directamente el término 20. ¿Cómo hago? Reemplazo la n por 20, me da esa posición y va a ser el punto 20 a su 20, que no sabemos cuánto vale, hay que calcularlo. ¿Se va entendiendo? Buenísimo, gracias. No, pero chicos, si no se entiende, nos preguntan de nuevo, porque por ahí este tema es como nuevo. No, porque a veces pasa, profe, que es muy teórico, como usted bien dice, profe, que es por definición, pero está bueno también
aplicarlo a la vida cotidiana y poder darte cuenta fácilmente sin recordar tanto una definición. Bien. Está bien, por Exacto. eso mi pregunta. Sí, sí, está bien. Bueno, vamos a seguir con esta actividad y recuerden esto. A ver, nos pidió primero que enumeráramos o que escribiéramos y graficáramos los primeros 5 términos. Por eso los calculamos, para poder saber cuál es la altura de ese punto, ¿está bien? Entonces, marcamos el n igual a 1, 1 a sub 1, ¿sí? El 2 a sub 2, como dijimos recién. Y así sucesivamente. ¿Qué comportamiento les parece a ustedes, si yo tuviera que analizar, que ves lo que vamos a analizar ahora, la monotonía, qué comportamiento les parece a ustedes que está teniendo esta función? Y es creciente. Creciente. Bueno, en principio nosotros podríamos ver que es una sucesión monótona creciente, ¿sí? Pero nosotros, para asegurarnos, tiene que darse que todos los términos, digamos, que yo voy a analizar, por eso hacemos el análisis con el A sub n y el término siguiente o el término anterior. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos que hacer de manera general para que se cumpla para todos los términos de la sucesión, que se verifique. Porque si no se verifica que cada término es menor o igual al siguiente, o sea que cada término, es decir, por ejemplo, el término A sub 2 es menor o igual al siguiente, que va a ser, por ejemplo, acá, el n igual a 3 a sub 3, se tiene que cumplir para todos los términos de la sucesión. Si no, no podemos decir que es monótona creciente o monótona decreciente. Pero para eso, nosotros vimos en el teórico que tenemos que comparar los términos generales, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Fíjense, el comportamiento gráfico nos da una idea de cómo está siendo el comportamiento, digamos, la regularidad que presentan los términos de esa sucesión. Pareciera que es monótona creciente. En principio nosotros decimos, y parece que es monótona creciente, porque los primeros 5 términos, cada término es mayor al anterior, ¿sí? Se verifica que es mayor al anterior. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es demostrar que efectivamente es una sucesión monótona creciente. ¿Cómo vamos a hacer? Justamente así. Fíjense esto. Ustedes acá podrían comparar, y ya les voy a mostrar el otro, hay otra filmina más, pero ustedes acá, ¿qué términos están comparando? A ver, ¿quién me dice qué estoy comparando acá o qué es esto que estoy diciendo acá? Los términos menores. A ver. A la ley de ¿Cuál es? formación, o sea, a la ley de formación el término anterior. Bien, ¿cuál es entonces el término? N respecto de n más 1. A ver, esperen, vamos de a poco. Nosotros decimos que tenemos que verificar que cada término es menor o igual al término siguiente. Eso tengo que verificar. ¿Estamos? Claro. ¿Hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo en palabras lo que significa la monótona Claro. creciente? Sí. Sí. Ahora vamos a la parte analítica, ¿sí? Parte analítica. ¿Cuál sería o qué término sería este que tengo acá, el 2n menos 1 sobre n más 3? En términos general, la ley de formación. Bueno, ¿cómo los llamo? ¿Cómo se denota? Estamos comparando el término enésimo con el término enésimo menos 1, ¿no? Bien, entonces, si yo voy a la expresión, este es el término a sub n, ¿está bien o no? Sí. ¿Y este es el término cuánto? Anterior, o sea... A sub n menos 1. Menos 1, sí. ¿Está bien? Entonces, Sí. estoy comparando el término el a sub n menos 1 con el término a sub n. ¿Sí? El término a sub n menos 1 es el anterior a la sub n, ¿se entiende? Sí, en el caso mío yo lo hice con el posterior, o sea, el siguiente. Exactamente, con el a sub n menor o igual a la sub n más 1. Claro, sí. Bueno, eso lo vamos a ver en la filmina siguiente. Lo vamos a comprobar de las dos maneras para que ustedes vean que lo pueden hacer de las dos formas. ¿Sí? Y para que se den cuenta qué es lo que están comparando. Una consulta. ¿Sí? ¿Por qué está expresado así? No el término, Sí, no el a sub n. no el a sub n, sino el otro. Exacto, el anterior. ¿Por qué? Porque vos como estás generalizando, estás hablando Sí. del término a sub n. Entonces vos en el término enésimo lo expresas así, como el 2n menos 1, n más 3. Pero esto porque te lo dan como dato. ¿Sí?
El término anterior, ¿sí? Es el término anterior, vos lo haces con el n menos 1. Menos 1 que significa que es el anterior al n. Bien. ¿Se entiende? ¿Por qué lo hacemos así? Porque nosotros tenemos que generalizar para todos los n. Se tiene que dar esta Sí, igualdad. sí. Recuerden que ustedes no van a comparar término a término. No van a comparar el 2 con el 1, el 3 con el... ¿Se entiende? Con el anterior. Lo van a hacer Claro. visualmente para que veamos un comportamiento. Pero ustedes, para demostrar la monotonía, si es creciente o decreciente, tengo que hacer analíticamente. ¿Cómo lo van a hacer? Justamente así, de esta forma. A sub n menos 1 menor o igual a la sub n. ¿Sí? Entendí. Muchas gracias. Bien, pero es por eso. Ya vas a ver que el siguiente vas a tener el n más 1. ¿Se entiende? Claro. Sí, Y sí. esa es la forma que ustedes tienen que saber cuál es el anterior, cuál es el siguiente. Y si yo quiero poner el n más 2, es el que le sigue al del n más 1. ¿Se entiende? Bien, o sea, yo podría usar el n menos 1, n más 1 o n más 3, o sí es el anterior o el posterior. Siempre es el anterior o el posterior, pero lo que Bien. voy es que ustedes pueden comparar con el anterior, con el n menos 1 o con el n más 1. Bien. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer así. ¿Qué estamos diciendo? El término, que es el an menos 1, es menor o igual a la sub n. ¿Sí? Se tiene que cumplir esa desigualdad. Entonces acá tenemos que empezar a hacer pasos para resolver esa inecuación. ¿Sí? Pasos algebraicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hicieron? ¿Cómo lo resolverían? Perdón, voy a tomar agua porque Podemos estoy con mucha aplicar la teoría del perdón. Sigo acá, chicos, nada más que silencié el micrófono porque me agarró mucha tos. Pero sí. Podemos multiplicar los extremos y los medios. Exacto. De un lado de la desigualdad y del otro lado de la desigualdad, ¿sí? Pero primero vamos a resolver los numeradores y denominadores como para que nos quede más fácil, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? ¿Cuál es mi operación principal acá en este numerador? La diferencia. Multiplicación. A ver. Tengo una resta acá, ¿o no? Claro, separo un término y tengo la resta y después la puedo aplicar la distributiva. Bien. Podrían hacerlo así o podrían, bueno, ustedes después van a ir encontrando la forma, ¿no? Pero acá exactamente. Hacemos la distributiva 2n menos 2 menos 1, ¿sí? Y ya lo podrían estar calculando directamente. Esta es una forma de plantearlo. Y vamos a hacer exactamente lo que dijo la compañera para poder resolverlo. Entonces nos queda el 2n menos 3, que es exactamente este numerador, por los extremos, ¿está bien? n más 3. Que si no se dan cuenta es lo mismo que multiplicar ambos miembros sería de la desigualdad por n más 3. Acá se simplifican y nos quedaría acá la multiplicación, ¿sí? Es lo mismo, de la misma propiedad que nombró la compañera de C. Y después que tengo 2n menos 1 por n más 2. ¿Estamos hasta acá? Y ahora para resolver esta desigualdad, para que se verifique, yo tengo que simplemente ir resolviendo cada término, cada miembro, perdón. ¿Qué es lo que tengo entonces? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Podemos Distributiva en el primero. Bueno, a ver cómo les quedaría. 2n cuadrado. Exacto. Porque Más- ¿qué estoy más multiplicando? 2n 2n por por n. n. 2n cuadrado. 2n por 3. Más 2n por 6n. 3, 6n. Menos Bien. 3n, menos 3 9. por n menos 3n menos 3 por 3 menos 9. ¿Estamos o no? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Estos son pasos algebraicos, nada más. ¿Sí? ¿Qué estoy intentando hacer acá? Nuevamente, comprobar esto, que sea monótona creciente. ¿Sí? Con el a sub n menos 1 y el a sub n. Entendí al principio de todo por qué quedó menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1. Después del 2 Ah, acá. 2 Porque sub n. vos tenés el 2 multiplicando por el n menos 1. Entonces haces 2 por n y 2 por 1. Ah, bien.
¿Sí? Vamos a esta segunda parte. ¿Qué tenemos? 2n por n, 2n cuadrado. 2n por 2, 4n. Menos 1 por n, menos 1 por 2, menos 2. ¿Estamos o no? Ay, porque no tengo tiempo. Bueno, y ahora, díganme ustedes cómo sigo. Son todos pasos algebraicos. Los dos n cuadrados en los dos lados de la inecuación los podemos cancelar. Sí. Puedo hacer después pasajes de términos. Me queda Bueno. 6n menos 3n son 3. 3n. Puedo pasar el 4. Puedo pasar el 3n. 4. Y acá perdón, ¿y 4n menos n cuánto es? Ah, 3n. Entonces también los puedo 3n. cancelar. Bien. Entonces me Y quedan me queda 3n que menos menos 9 Ujú. menor o igual a 3n menos 2. Que Sí, de los puedo pasado cancelar. con los 3. Bueno, ¿y qué nos queda? Menos 9 menor o Y- igual a menos 2. Sí, ¿Esta es desigualdad verdad. es cierta? Sí, Es cierto Sí. para todo número natural, porque no tengo ninguna n ahí para yo reemplazar, ¿sí? Se cumple la desigualdad, eso es lo que tengo que verificar, que se cumpla la desigualdad con la que yo empecé, porque acá es un signo de pregunta, yo tengo que verificarlo, ¿se entiende? Si se cumple esa desigualdad, nosotros decimos que es cierto, entonces, ¿qué vamos a poder concluir de la Que es sucesión? monótona. Que es monótona Que es creciente. monótona creciente. Bien, ahora mi pregunta es, ¿por qué yo comparé, por qué yo hice esta comparación? Porque yo ya con el gráfico asumía que era monótona creciente. Pero si ustedes no hubiesen graficado, no saben, no se dan una idea, no controlan a lo mejor un término con el otro, ustedes podrían haber verificado la desigualdad para ver si es monótona decreciente. ¿Sí? Que comparamos que cada término, ¿sí? El a sub n es mayor o igual. O sea, el signo sería al revés, que la sub n menos 1 sea mayor o igual a la sub n. Si se cumplía esa igualdad, era monótona decreciente. ¿Por qué nosotros comparamos esto? Porque estamos diciendo que gráficamente nosotros ya teníamos una aproximación de que la sucesión parecía ser monótona creciente. ¿Sí? Porque con esos primeros 5 términos ya nos dio una idea de qué sucedía con esta sucesión. Profe, profesora. Sí, sí, te escucho. Bueno, sí, eso que yo veo lo entiendo, pero es como que cuando veo el signo cuando dice menor o igual, ¿no? Bueno, está diciendo que es monótona creciente, es porque el término o los miembros, digamos, de la derecha son los que me clarifican con respecto a los de la izquierda, porque si fuesen los de la izquierda mayores, sería monótona decreciente. Si hiciéramos la otra comparación, habría que hacer la desigualdad y ver, ¿sí? Como no se va a Sí. cumplir, no va a ser cierto, nosotros vamos a decir que hay que comprobar la monótona creciente. Sí, ¿Sí? pero perdón, porque capaz que no fui claro, yo a lo que apunto es que lo que tengo a la derecha del menor o igual es lo que me da la pauta para comprobarlo, no para comprobarlo, para compararlo con con las operaciones que tengo a la izquierda, ¿no? Pero no te olvides que vos comparás con el término anterior. Sí. Obviamente lo estamos generalizando, pero acá estamos Por eso, comparando con el término anterior, exacto, ese era lo que estaba equivocando la frase. Sí, acá estamos comparando con el a sub n menos 1. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar lo que hizo la compañera, vamos a ver si vemos la otra, Firmina, para que ustedes vean que es independiente con qué término lo comparen, lo que se tiene que, o sea, con qué término, si el anterior, el a sub n menos 1 o el a sub n más 1, pero se tiene que cumplir esta desigualdad, ¿sí? Que nosotros podamos verificar eso, que cada término es menor o igual al término siguiente. Para poder verificar vamos eso... a ver, profe? ¿Cómo? Un ejemplo de creciente, vamos a ver. Justamente esta actividad solamente tiene este ejemplo. En Solamente el teórico,
Sí, deben tener algún gráfico decreciente. Hay gráficos de decreciente. Ok. ¿Sí? Ustedes esto lo pueden comprobar. Yo insisto en esto, chicos. Traten de ver que, o sea, de recordar que ustedes tienen que, para ver esto de monótono creciente o monótono decreciente, comparar los términos el A sub n con el A sub n más 1 o con el A sub n menos 1, pero comparar el término general, no término por término, ¿se entiende? Está. Porque puede ser que un término sea mayor al otro, pero que el siguiente no se cumpla la desigualdad. Entonces usted lo tiene que hacer en general. Nosotros tenemos que sacar, digamos, que concluir que es decreciente o creciente dependiendo del término general. Es así. El término Dependiendo de general la es, desigualdad de la que yo parta. claro, claro. ¿Sí? Yo partí acá, ¿de qué quiero comprobar acá? Que se verifique eso, que cada término es menor o igual al término siguiente. Y siempre Yo va a haber partí de que quiero desigualdad. comprobar eso. Y siempre va a haber desigualdad porque esa es la manera que va a ser monótona creciente o decreciente, digamos. Pero acordate que acá tenés un menor igual, puede ser y Sí, que te sí, sí, igual. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, siempre ¿Sí? van a tener una inecuación ustedes que resolver. Está. Ok. Gracias. Bien, entonces nosotros vamos a decir que esta sucesión es monótona creciente. ¿Sí? Vamos a ver ahora, lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que quiero mostrar y lo que queremos ver es con lo que hizo la compañera. A ver, en este caso, ¿qué comparamos? ¿Quién es el 2n menos 1 sobre n más 3? ¿Quién es este término? El A sub El n. general. El a sub El A sub n. n. ¿Y acá qué tengo? El El término A sub siguiente. n más 1. El a sub n más 1. El término siguiente, uno. como dijo ahí otra compañera. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, ¿qué comparo? El a sub n con el a sub n más 1. Más. ¿Sí? Entonces, recuerden que para hacer el a sub n más 1, le sumo 1 a la n. ¿Sí? Espérenme, bien. Claro, profe, Sí, el término A sub n o lo pongo sí, delante o lo pongo sí. detrás, siempre comparándolo a través del menor igual. Claro, lo que ustedes se tienen que acordar, ¿sí? Es que estoy comparando un término con el siguiente. ¿Se entiende eso? Bien. Sí, profe. Díganme cómo ustedes harían ahora esta desigualdad. De la misma manera, utilizando el de los extremos y los medios. Bien. De la misma manera que lo hicimos anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Díganme ustedes cómo les va a quedar. A ver, ¿quieren hacerlos ustedes en su cuaderno? ¿Ya lo hicieron esto o no? 2n menos 1 por n más 4. Menor o igual Bien. que n más 3 por 2n más 2 menos 1, 2n más 1. Perdón. Exactamente. A ver, vamos a hacer así. Fíjense por qué quizás se comparaba con el otro término, porque puede haber sido más fácil algebraicamente. Sí, no importa. Ustedes con cuál lo comparen. Por ahí lo van a hacer con el que menos cuentas algebraicas a ustedes les genere. ¿Sí? Nada más. Pero vuelven a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicieron antes. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces nos quedaría 2n más 1, que es el numerador, ¿sí? Por el extremo. ¿Estamos? Acá, ¿cómo se haría? ¿Cómo nos quedaría el n más 1 más 3? N más 4. Exactamente, ¿sí? Y acá nos quedaría n más 3 por, y acá volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, 2n más 2 menos 1, ¿sí? Ah, queda Después nos 2n quedaría más 1, sí. más 1, exactamente.
Nuevamente hacemos distributiva como hicimos antes, despejamos y llegamos ¿a qué? A una desigualdad, que menos 4 es menor o igual a 3, ¿es cierto o no es cierto? Sí, es Sí, cierto. es cierto. Es cierto, para cualquier número natural se va a dar que menos 4 va a ser menor que 3, o sea, esa desigualdad. Entonces es cierto para todos los n que pertenecen a los naturales. Por lo tanto, decimos que esta sucesión es monótona creciente. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se dan cuenta de esto? Es lo mismo comparar este término, ¿se dan cuenta? El a sub n con el a sub n más 1 que el a sub n menos 1 con el a sub n. Porque siempre comparo un término con el siguiente y voy a verificar lo mismo, que cada término es menor o igual al término siguiente. ¿Se entiende eso, chicos? Que lo podemos resolver de las dos formas y tenemos que llegar a la misma conclusión. Estaría bueno si hay algún ejemplo de decreciente, pero bueno, dicen que más adelante hay. No, debe haber tenemos en el teórico. La lógica es Ah, exactamente la misma, simplemente que nos va a cambiar el sentido de nuestra inecuación. Bien. Siempre el término siguiente va a tener que ser menor o igual al término anterior, pero después la forma de Ujú. resolverlo es exactamente igual. Sí. Lo importante, Sí, sí, o podemos cambiar el signo, la ubicación del signo. la ubicación de qué signo. O sea, del mayor, en vez de ser menor o igual, que sea mayor o igual. Para analizar una decreciente, sí. Claro. Sí, sí, nos cambia el sentido de la inecuación. Bueno, entonces nosotros fíjense, ¿qué podemos concluir acá? ¿Qué concluimos? Que la sucesión es monótona creciente. Exactamente, que la sucesión es monótona creciente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se acuerdan de la consigna del ejercicio o no? ¿De la actividad? Sí, ahora hay que ver si está acotada inferior o superiormente. Exactamente. Entonces, yo les pregunto, si nosotros analizamos el gráfico que vimos al principio, voy a Sí. volver acá. No voy a volver nada, a ver, ¿qué pasó? A ver, esperen que se me tildó, no me deja volver. Acá, el gráfico, ¿sí? Acá chiquitito. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué les parece? Que dijimos que es monótona creciente. Es monótona creciente, tengo que comprobar qué cosa. Si tiene cota inferior, si tiene cota superior. ¿Qué podemos deducir del gráfico? ¿Cómo podemos ver o qué vemos? ¿Tiene alguna cota? Sí, Tiene cota inferior. ¿Cuál es la cota inferior? 0,25. 0,25, un cuarto. ¿Sí? ¿Por qué ustedes dicen que esa es la cota inferior? Y porque el término más chico es 1. O sea, El no vamos a primer tener término ningún otro término, menor, ¿sí?, digamos. que sea menor a ese. O sea, no hay otro término que sea menor a ese. 0,25. Entonces esa va a ser su cota inferior. ¿Sí? ¿Y cómo hago para saber si tiene cota superior? Tendiendo al límite. Con el Hago paso al límite. límite. Exactamente, con el paso al límite. Entonces, a ver, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, ya vimos que era monótona creciente y ahora vamos a ver justamente esto, cota inferior y cota superior. Está acotada y tiene una cota inferior. ¿En dónde? En un cuarto. ¿Sí? El primer término de la sucesión, porque como es monótona creciente no va a haber ningún otro término menor a ese, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Está ahí, chicos? Sí. Para hallar la cota superior vamos a hacer a través del cálculo del límite para saber qué cosa. Cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende esa sucesión? ¿Sí? Ese era el término A general, 2. ¿se acuerdan? Acá voy a hacer una cuestión un poquito, a ver. Nosotros cuando hablamos de límite, tomamos límite, estamos analizando. Cuando n tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende esta función? ¿A qué valor tiende a asumir esta función? ¿Sí? En este caso el a sub n. ¿Qué valor tiende a asumir?
¿sí? Para los que no se acuerdan mucho del límite, ¿cómo hacíamos paso al límite? Era reemplazar esa n por este valor al que tiende, ¿sí? Eso era hacer paso al límite, ¿sí? ¿Qué sucedía acá? Que nos está faltando, ahí me Infinito parece sobre marcar. infinito. ¿Qué me falta acá marcar? L'hospital. Exacto, tengo que aplicar L'Hospital. ¿Por qué? Porque si yo hago paso al límite, como les dije recién, reemplazando la n por infinito, me da infinito sobre infinito, que eso son indeterminaciones, que no puedo encontrar el valor. ¿Sí? Entonces, en esas indeterminaciones vimos también en Análisis Matemática 1 que para poder salvarlas lo utilizábamos la regla del L'Hospital. ¿Qué hacíamos? Derivábamos por un lado el numerador. ¿Cuál era la derivada de 2n menos 1? 2. 2. Y por otro lado el denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? 1. 1. Entonces levantamos la indeterminación, porque fíjense ahora, vuelvo a hacer paso al límite, como no tengo n para reemplazar, me queda la misma constante. El límite de la constante es la misma constante. Entonces ese límite tiende a 2. Todo eso, el que no lo recuerda, lo repasan de límite y L'Hospital, que también les va a servir porque lo van a usar mucho. Acá nos está faltando agregar, a ver si no está, nos está faltando agregar que acá utilizamos L'Hospital, ¿sí? Ahí. L'Hospital porque es infinito sobre infinito. Entonces, ¿cuál va a ser mi cota superior? 2. 2. ¿Qué quiere decir? Que los términos, que es una sucesión monótona creciente, en donde tiene cota inferior, está cotada. ¿Por qué? Porque tiene cota inferior que esté igual a un cuarto, ¿sí? Que es el término más chiquitito, no va a tomar la sucesión un valor menor a ese. Y que sus términos tienden a tomar el valor 2. Hasta los que nosotros graficamos, ninguno toma el valor 2, pero sus términos tienden a ese valor, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando son infinitamente grandes, nosotros tendemos esa sucesión, los términos tienden a ese valor 2. Entonces tiene cota inferior y cota superior. Significa que no va a haber otro valor por encima del 2. Entonces, ¿qué podemos concluir, chicos? Que es convergente. Podemos concluir que es convergente, ¿sí? Se metiendo un montón en la computadora. Entonces, como verificamos que la sucesión es monótona y que está acotada, de acuerdo al teorema mencionado sobre la convergencia de la sucesión, decimos que si la sucesión es monótona y acotada, entonces es convergente. Por lo tanto, concluimos que esta sucesión que estamos analizando es convergente. Tiene cota inferior, tiene cota superior, entonces está acotada y es monótona creciente y lo comprobamos con los términos generales. Verificamos que cada término era menor o igual al siguiente. ¿Sí? Si ustedes directamente hubiesen hecho con el límite, ¿a qué concluyen? A que es convergente. ¿A qué es convergente y que converge a cuánto? A 2. A 2. Se dan cuenta que es lo que hicimos en la actividad 6. Pero para calcular la cota vamos a utilizar el mismo procedimiento. En este caso, porque es monótona creciente, calculamos así la superior. ¿Sí? ¿Podría no tener cota inferior? Podría en no este estar, caso puntual, bueno, pero va a depender de la sucesión que ustedes tengan, por eso ustedes analizan, sí o sí tienen que analizar si es creciente, una monótona creciente, y si a su vez es acotada. bien. ¿Se entiende? Porque si no, se puede no cumplir alguna de las condiciones, entonces no podés asegurar que es convergente. Se tienen que cumplir sí o sí que sea monótona y que sea acotada, para poder decir que es convergente. Profe, una consulta. Siempre tienen una cota, ya sea inferior o superior, ¿no es cierto? Al menos una. Sí, al menos uno podrían tener. Habría que ver, bueno, ustedes no sé si tienen ejemplo, pero tendríamos una sucesión, al menos una, sí. Estaba pensando en el otro ejemplo que habíamos visto antes, pero bueno, era una que tendía a infinito, ¿se acuerdan? Ahí no tenemos una cota superior, cuando tiende a infinito. Pero sí una inferior. Sí, una inferior, sí vamos a tener ahí una inferior, pero no significa que está acotada, porque para que esté acotada tiene que tener dos cotas, superior e inferior, ¿se entiende? Y ahí no podríamos afirmar que es convergente, No, y de hecho como el límite tiende a infinito va a ser divergente. divergente.
Listo. por el criterio de lo del límite que analizamos en la actividad 6. ¿Sí? Chicos, ¿dudas hasta acá? No. ¿No? Bueno, no sé qué duda tenía ahí la compañera de la actividad 3. Yo. Bueno, escucho. Escuchamos con Mati. ¿Cuáles son las dudas? No, para resolverlo, en esa Sí. que decía que... Me perdí la consigna. Acá está, mira, yo te la comparto acá. Creo que es esta. Sí, ahí que decía calcular el valor del dinero en los 2 años siguientes. ¿Qué hago? ¿Reemplazo la N por 2? Bueno, vamos a leer para todos, para el que no lo leyó o no lo hizo, para que sepa de qué estás preguntando, ¿te parece? Sí. Dice, la actividad 3 pedía, una persona cuenta con 850.000 pesos. Si la tasa anual de devaluación es el 2%, el valor del poder adquisitivo del dinero en N años será, y nos da la fórmula con la cual lo vamos a calcular. ¿Sí? Entonces tenés 850.000 por 0,98 elevado a la N. ¿Vamos? Entonces, cuando nos dice calcula el valor del dinero en los 2 años siguientes, ¿qué es lo que van a calcular ustedes? A ver si está acá. Reemplazar el n por 2. ¿Sí? Fíjense acá que ustedes ya les está dando como dato cuál es ese término general de conformación de esa sucesión. ¿Está bien? Porque a ustedes ya les dio como dato cómo armarlo. ¿Cómo armarían ustedes esto de acuerdo si no se los dieran como dato? ¿Cómo lo harían? A ver, vuelvo a la filmina anterior. No vuelvo porque no me deja volver. Ahí. ¿Cómo, si ustedes tuvieran esto como dato y no se los dieran, cómo lo armarían? ¿Por qué 0,98 ahí en el paréntesis? Es 0,98 porque hay una devaluación del 2%, por eso. Claro, lo que queda del 100%. Claro. Exactamente. Como es una Pero tasa de evaluación, nos está diciendo que nosotros contábamos con ese dinero y que si nosotros lo tenemos en nuestra casa y es esa la tasa de evaluación, cuando pasa el tiempo voy a tener menos dinero, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa forma de la ley de formación que me la dan como dato, pero si no me la dieran lo podría calcular con los 2 renglones que tengo de datos, ¿sí? Entonces acá sería 1 menos el 0,02, el 2%, ¿sí? Entonces 0,98. Si ustedes quisieran calcular, fíjense que nosotros sabemos que el valor del poder adquisitivo del dinero está dado por esa fórmula que nos dan, que es ese término general. Si reemplazamos nosotros por 1 o por 2, nos va a permitir saber los 2 primeros términos, ¿sí? De la sucesión. Si yo calculo por el n igual a 1, ¿qué me va a dar? El primer término. El n igual a 2, el segundo término. ¿Sí? En este caso, si ustedes hicieran solamente este, les pedía los 2 primeros, el valor en los 2 años siguientes. Como dice los 2 años siguientes, ¿qué me está pidiendo? Calcule para el año 1 y para el año 2. Por eso reemplazo el n por 1, n por 2. Me está pidiendo el primer término y el segundo de esa sucesión. ¿Se entiende? Y después a los 10 años, o sea, el 10º término. Exactamente, pero después me dice dentro de 10 años, no me está pidiendo los 10 siguientes, ¿se entiende? Como me dice los 10 años, reemplazo directamente por 10 y calculo el valor del poder adquisitivo del dinero de acá dentro de 10 años. ¿Sí? Fíjense que yo partí de un capital de 850.000 pesos y a los 10 años, dentro de 10 años, voy a tener un poder adquisitivo menor. ¿Sí? Fíjense cómo escriben ustedes esa sucesión. A mí me dieron acá el valor del dinero, el poder adquisitivo en el tiempo. Cómo armar la ley de formación. Eso me dieron como dato. El A sub n. ¿Cómo lo escribo como sucesión? Ese A sub n que me están dando, ¿sí? Entre llaves. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo escribí acá? Y lo que tenía como dato lo que calculé. Yo calculé acá el primer término. ¿Se acuerdan? Cuando reemplazo a n por 1. 850.000 por 0,98 elevado a la 1. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo calcularon este primer término?
Sí. Bueno, el segundo término, ¿cómo lo calculan? Reemplazando a ese n por 2, que también lo hicieron en el Por 2. inciso A, que es lo que les pedía como datos. Acá nosotros le ponemos los puntitos suspensivos porque no voy a listar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿sí? ¿Podría listar el 10? Sí, porque lo tengo acá. Y después podría listar el general, 850.098 elevado a la n, ¿sí? Y luego de eso voy a poder calcular porque tengo infinitos términos más. Esta es la forma en que podemos representar el poder adquisitivo del dinero y los distintos términos de esa sucesión. La puedo escribir como sucesión. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos, o no? Sí, profe. Sí. Sí. Y van a ver que la actividad 4 es similar, nada más que en vez de ser una devaluación, ustedes tenían que parten de una tasa anual de inflación del 4,5% y tenemos que el precio medio de un automóvil es de 1.600.000. Entonces, el precio medio de ese automóvil dentro de n años será, y les da acá uno como dato, ¿sí? Les da como dato qué cosa, cómo calcular ese precio medio dentro de n años. Y les pregunta, calcule el precio medio en los 5 años siguientes y calcule el precio medio dentro de los 10 años. Si me pide los 5 años siguientes, ¿qué van a tener que hacer ustedes ahí? Calcular hasta el 5. Los 5 términos, los 5 primeros términos. Calcular los primeros 5 términos. Entonces, ¿cómo calculo los primeros 5 términos? Los primeros 5 años. Porque dicen los 5 años siguientes. Bueno, reemplazo el n por 1, voy a tomar el primer año. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Multiplican, reemplazan al n por 1, ¿sí? ¿Todos se dan cuenta cómo calcular los términos? Calculo el n igual a 2, para el n igual a 3, para el n igual a 4 y para el n igual a 5. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo los 5 años siguientes, hasta el n igual a 5. Y luego, ¿qué me piden en el inciso B? El precio medio en los 10 años, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reemplazan directamente. Reemplazar a n por 10 directamente. Por 10, exactamente. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. ¿Alguna duda, chicos, de este ejercicio o de algunos de los que vimos en la clase de hoy? No, yo simplemente eso, que es el tema anterior. Lo que les quería preguntar, debería centrarme bien en lo que es límites y todo eso, ¿no? Para poder entender bien, de análisis 1. Debería concentrarme bien en lo que es límite. Sí, límite, Bien. reglas de derivación también van a utilizar. Ah, bien. ¿Qué otra cosa digamos? El hospital. Bien, bien, bien. Y Yo bueno, para centrarme bien en temas más específicos. repasar un poco lo que es operar algebraicamente. Nosotros veíamos recién cómo resolvíamos esas inecuaciones. Entonces, toda esa resolución la deberían repasar. Cómo hacíamos para simplificar, pasaje de términos. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Lucre, no sé si querés que veamos algún ejercicio más o se los dejamos para que ellos lo vean en su casa y cualquier duda nos consultan en la próxima clase. Lo que les va a quedar, chicos, a ustedes de ver es plantear la actividad 8, ¿sí? Traten de hacerla, fíjense que la actividad 8, no sé si alguien la planteó. Sí, profe, yo la planteé.
Bien, bueno, esa actividad traten de realizarla, es una actividad de aplicación también, que es un poquito lo que hemos estado trabajando ahora y con esas actividades que vimos recién, ¿sí? No sé si prefieren traer la lista para la semana que viene, así la pueden pensar solos. Díganos ustedes. Sí, dicen que sí, hagamos así. La resuelven y la próxima clase, los primeros 5 o 10 minutos, se los dejamos para que ustedes nos planteen si tuvieron alguna duda, algún inconveniente con ese ejercicio, y después comenzamos con los temas nuevos. Sí. Exactamente. ¿Les parece que hagamos así? Sí. Bárbaro, Porque entonces, si surgen dudas, ¿les escribimos al chat acá de Teams? lo pueden escribir, lo mejor sería que ustedes se acostumbren a usar los foros de distancia. Ah, ok. Voy a finalizar la grabación, Mati. Dale. Pero sí, no hay